cuando acepté el turno nocturno en el hospital. Pensé que sería una noche tranquila. Era Halloween y tenía su mística después de todo. Siempre decían que había una buena cantidad de accidentes esos días. Pero esta vez era distinto. Las emergencias iban en un ritmo lento y eso nos dejaba espacio para relajarnos un poco en la sala de descanso. O al menos eso creía. Mi nombre es Sofía. Soy enfermera y trabajo en un hospital de los más antiguos de la Ciudad de México. Sus paredes han visto más de lo que cualquier persona podría imaginar. Pero hasta ese momento, yo no creía en esas leyendas. Había escuchado historias entre los pasillos sobre extraños sucesos, pero nunca les había prestado atención. Sin embargo, esa noche algo cambió. Eran cerca de las 2 de la mañana, cuando todo comenzó. La sala de urgencias estaba inusualmente vacía, excepto por un par de pacientes estables. Mi compañera de guardia, Carla, estaba revisando los expedientes cuando las luces parpadearon. Nada fuera de lo común. El hospital tenía una instalación eléctrica antigua, pero esta vez el parpadeo vino acompañado de un sonido, un susurro. Me detuve y miré a Carla, esperando que ella también lo hubiese escuchado. ¿Escuchaste eso?, pregunté, sin querer sonar paranoica. ¿El qué?, respondió ella, sin levantar la vista de los expedientes. Me encogí de hombros y lo dejé pasar. Sin embargo, cuando volví a la sala de monitoreo, algo en el ambiente se sentía diferente. Las luces volvían a parpadear intermitentemente y los monitores parecían fallar por unos segundos. Todo se restauraba casi de inmediato, pero una sensación de inquietud se instaló en mí. Unos minutos después, la alarma de una de las habitaciones comenzó a sonar. Era la habitación 309, donde teníamos a una paciente mayor ingresada, la señora Gómez, por una infección pulmonar. Corrí hacia allí, pero cuando llegué no había nada inusual. La señora Gómez dormía tranquilamente y sus signos vitales eran estables. ¿Algún problema?, me preguntó Carla. Apareció detrás de mí. Nada, solo un falso positivo en la alarma. Nos miramos durante unos segundos en silencio, hasta que escuchamos algo. Un golpe. Era sordo, suave, pero claro. Miré alrededor, pero no vi nada. Entonces, el golpe se repitió una vez más, y esta vez más fuerte. Provenía del techo. Carla y yo nos quedamos inmóviles, y justo cuando estábamos por investigar, la luz se apagó por completo. Sentí como mi corazón latía más rápido, mientras el hospital entero se sumía en la oscuridad. Solo los monitores brillaban tenuemente. Pero lo peor fue el sonido. No era solo el golpe. Esta vez escuchamos pasos que se arrastraban por el pasillo. ¿Hay alguien ahí?, gritó Carla, su voz cargada de tensión. Nunca la había escuchado de esa forma. Los pasos se detuvieron. Nos quedamos en completo silencio por un segundo y luego la puerta al final del pasillo se cerró de golpe. Corrimos hacia allí. La sala 315 era la última habitación del pasillo, un cuarto que estaba cerrado desde hacía semanas. En el hospital se decía que esa habitación era problemática. Hubo accidentes inexplicables con pacientes y personal, pero siempre pensé que eran exageraciones. Sin embargo, ahora que estaba frente a esa puerta cerrada, con el sonido de pasos arrastrándose en la oscuridad, no estaba tan segura. Tenemos que buscar al guardia,
le dije en un susurro. Carla asintió. Pero justo cuando dimos media vuelta para alejarnos, la puerta de la habitación 315 se abrió lentamente con un chirrido que resonó en el silencio. Nos quedamos paralizadas. No había luz en el interior del cuarto, solo la oscuridad absoluta. De pronto, un frío gélido llenó el pasillo, un frío que parecía no tener sentido, como si algo estuviera drenando el calor del aire. Entonces, un sonido rompió el silencio, un susurro, bajo, ronco. ¡Vengan! El susurro fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara. Tomé la mano de Carla y salimos corriendo. El pánico se apoderó de mí como nunca antes. Corrimos hasta la sala de descanso, donde encontramos al guardia de seguridad. Él trató de calmarnos, asegurando que todo era parte de una broma pesada, que los sistemas de seguridad fallaban constantemente, pero en su mirada vi que no estaba seguro tampoco él. Decidimos revisar las cámaras de seguridad. El hospital estaba plagado de ellas, y pensé que sería la mejor manera de demostrar que había pasado algo y no solo era nuestra imaginación. Sin embargo, cuando revisamos las grabaciones del pasillo, lo que vimos nos dejó helada. Carla y yo estábamos ahí, tal como recordaba, frente a la puerta 315. Pero no estábamos solas. En las sombras detrás de nosotras había una figura alta, encorvada. Parecía acecharnos. No tenía rostro, o al menos no lo veíamos con claridad. Pero estaba claro que nos observaba. Y cuando la puerta se abrió, vimos cómo claramente la figura entró al cuarto y desapareció en la oscuridad. El guardia miró la pantalla sin decir una sola palabra, y luego se puso de pie, con una rapidez que me hizo sentir que algo estaba mal. Apagó el monitor y nos dijo en voz baja: ese cuarto no debería estar abierto. Fue clausurado después de que un paciente murió hace una semana por una infección que aún no se ha detectado a qué se debe, y por eso está prohibido entrar ahí. Trabajar en un hospital público tiene sus desafíos, pero nunca pensé que el miedo sería uno de ellos. He trabajado en turnos de noche durante años y siempre he podido lidiar con lo peor de la vida que puede ofrecer: accidentes fatales, enfermedades terminales. Pero aquella noche algo mucho más siniestro sucedió. Mi nombre es Daniel y soy técnico en radiología en el Hospital General. Esa noche, todo comenzó como una típica jornada de trabajo. El flujo de pacientes era lento, lo cual no era del todo extraño para un Halloween. Los accidentes de borrachos y niños con un sobrecargo de azúcar aún no habían llegado. Eran casi las 2 de la mañana cuando recibí una llamada inusual. Querían que bajara al primer nivel, a la morgue, para tomar unas radiografías de emergencia. Eso me sorprendió. Era muy raro que en la morgue requirieran una radiografía, sobre todo a esa hora, y mucho menos en Halloween. Pregunté quién lo había solicitado, pero la línea se cortó antes de obtener una respuesta clara. No me preocupé demasiado. El hospital era un caos organizado, y estos malentendidos eran comunes. Tomé el equipo y me dirigí al ascensor que bajaba a los niveles más bajos. Mientras bajaba, sentí que algo no estaba bien. El ascensor se movía con una lentitud inusual. Por alguna razón,
Los pasillos abajo estaban completamente oscuros cuando las puertas se abrieron. La morgue estaba en el sótano, pero al bajar sentí el aire más frío de lo normal, como si algo estuviera succionando el calor del lugar. La luz parpadeaba y por alguna razón parecía más tenue que nunca. Caminé por el pasillo. El eco de mis pasos era lo único que rompía el silencio. Cuando llegué a la puerta de la morgue, noté algo extraño. Estaba abierta. El hospital tiene políticas estrictas y la morgue nunca debe de quedarse abierta sin supervisión. La puerta crujió mientras la empujaba para entrar. Dentro, la oscuridad era casi completa, salvo por una tenue luz verde de emergencia en la esquina. Caminé hacia la mesa principal, pero algo estaba mal. La sala estaba vacía. Ningún cadáver, ningún doctor, nadie esperándome para tomar radiografías. Comencé a revisar las cámaras y las órdenes, pensando que tal vez alguien había cometido un error. Fue entonces cuando escuché algo. Al principio, pensé que era el ruido de las máquinas de refrigeración de los cuerpos, pero no. Era más profundo, más humano. Un murmullo bajo, incomprensible, que parecía emanar de las paredes. Me quedé helado. Decidí dejar el equipo ahí y salir lo más rápido posible. Mientras me dirigía a la puerta, la sensación de estar observado se hizo cada vez más fuerte. Miré hacia las camillas alineadas al fondo de la morgue, donde solían colocar los cuerpos antes de ser identificados, y vi movimiento. Uno de los cuerpos, cubierto con una sábana, se estaba levantando. Me detuve en seco. Podía sentir mi corazón latir en mis oídos. Mis instintos me gritaban que corriera, pero mis pies estaban clavados al suelo. La figura se levantó lentamente, la sábana cubriendo su cabeza como si fuera un fantasma, y avanzó hacia mí. No podía ver su rostro, pero el eco de sus pasos resonaba en la morgue vacía. Daniel. La figura susurró mi nombre. La voz era seca, apagada, como si viniera de una garganta que no había sido utilizada durante años. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Di un paso atrás, casi tropezando con el equipo de radiografía. Cuando levanté la vista, la figura ya no estaba. El aire se sentía denso, más pesado. Corrí hacia la puerta. Mis dedos temblaban mientras intentaba abrirla. No importaba cuántas veces giraba la perilla, no se abría. Golpeé la puerta con fuerza, gritando, pero nadie parecía escucharme. La única respuesta fue el eco de mis golpes en las puertas de la morgue. Entonces, una voz, o más bien, muchas voces, comenzaron a resonar. No podía entender lo que decían, pero parecían estar llamándome desde cada rincón de la sala. Me giré y vi algo que me heló hasta los huesos. Todas las camillas estaban alineadas en la parte trasera de la morgue. Comenzaban a moverse, como si los cuerpos dentro de las bolsas estuvieran agitando, luchando por salir. Sabía que debía hacer algo antes de que perdiera el control, la cabeza. Vi el teléfono de emergencia en la pared y corrí hacia él. Levanté el auricular y comencé a marcar el número de seguridad. Antes de que pudiera terminar, la puerta finalmente se abrió. El guardia abrió la puerta y me miró con un rostro de susto. «Daniel, ¿qué haces aquí?», me dijo,
mirándome como si yo estuviera loco. ¡Los cuerpos! ¡Se están moviendo!, grité, señalando hacia el fondo de la morgue. Pero cuando miré de nuevo, las camillas estaban quietas, sin un solo cuerpo sobre ellas. Todo estaba como debía estar. El guardia me miró confundido. Luego su rostro se llenó de horror. Lentamente me giré para ver lo que ella estaba mirando. Y en una de las mesas de autopsia, un cuerpo, cubierto por una sábana, estaba sentado, mirando hacia nosotros. No dije nada. No podía. El miedo me tenía atrapado. La figura se levantó lentamente y caminó hacia nosotros. Esta vez no murmuró, no dijo nada. Sin embargo, el grito del guardia y mío sonaron unísonos, mientras salimos corriendo hacia las escaleras. Solo pude observar cómo la figura se quedaba atrás de nosotros y desaparecía mientras subíamos. Esa fue la última noche de ese guardia en el hospital y la última mía en el turno nocturno.